Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una clase de lenguaje. Hoy estudiaremos la oración simple, tipos de sujeto. Veamos. La oración es un conjunto de palabras que expresan una idea con sentido completo. Se forma con una serie de palabras que a sí mismas tienen un significado completo capaz de transmitir una idea o un mensaje. Recordemos que se compone de dos partes muy importantes que son, en primer lugar, el sujeto, que nos indica quién realiza la acción del verbo, y la otra parte, el predicado, que nos indica o nos dice lo que realiza el sujeto. Veamos un ejemplo. Juan, que cumple la función de sujeto, estudia mucho, que cumple la función de predicado. Juan es quien realiza la acción y estudia mucho es la acción realizada. Otro ejemplo, el tren llegó tarde. El tren funciona como sujeto y llegó tarde es la acción realizada, por lo tanto es el predicado. No olvidar que tanto el sujeto como el predicado deben concordar en género y número, tomando en cuenta como género masculino o femenino y el número singular o plural. Entonces tenemos que una oración simple se compone de un sujeto y de un predicado que está compuesto por un verbo conjugado y sus complementos, o sea, otros elementos que lo acompañan. El sujeto también puede cumplir la función un pronombre o un sustantivo. Y así tenemos esta oración simple, el niño se acostó temprano. El niño, que es el sujeto, porque es sobre quien se habla. Y se acostó temprano es el predicado porque dice lo que el sujeto hace o es. Pero también en esta ocasión vamos a estudiar las clases de sujeto y son 4 divididas de la siguiente manera. Tenemos el sujeto tácito que no aparece en la oración, pero se sobreentiende. No es necesario escribirlo porque, como bien se dice, se sobreentiende. Luego tenemos el sujeto expreso o explícito que sí aparece en la oración. Es más, aparece con detalle. Este sujeto puede ser simple y puede ser compuesto. Si hablamos del sujeto simple, es aquel que solo tiene un núcleo. En cambio, el compuesto es aquel que tiene 2 o más núcleos. Así tenemos los siguientes ejemplos. El sujeto tácito, que se abrevia ST, hoy he comido pastel. El sujeto se sobreentiende y es yo. Por lo tanto, en la oración principal, hoy he comido pastel, no se escribe. Luego tenemos el sujeto expreso o explícito, que se abrevia SE y dice la maceta azul se rompió. Pueden haber varias macetas, pero yo estoy especificando o detallando que estoy hablando de la maceta azul. Por eso se llama explícito o expreso. Y luego tenemos el sujeto simple, que se abrevia SS. Luis tomó sopa. Si nos fijamos, tenemos un solo núcleo. Y luego el sujeto compuesto, SC, que dice Juan y René juegan ajedrez. Muy bien, chicos, espero que este contenido les haya sido de mucha ayuda para una mejor redacción y para una mejor comprensión del significado de las palabras. Dejo con ustedes un video de apoyo. Los espero en la clase del lunes, ¿verdad? Con todo el entusiasmo de siempre. Que Dios me los siga bendiciendo. Hasta la próxima.
¿Qué es la oración? La oración, como sabemos, es un conjunto de palabras que tiene un sentido completo. Es decir, un conjunto de palabras que de por sí nos dan una idea completa. Recuerden que la oración se escribe con mayúscula al empezar y termina con un punto. Ahora veamos cuáles son las partes de la oración. Como ya vimos antes, la oración se divide en dos partes principales, que son el sujeto y el predicado. Por ejemplo, en el caso de esta oración, el niño de polo blanco es muy alto. Para poder saber cuál es el sujeto, yo pregunto, ¿quién es muy alto? Y la respuesta es el niño de polo blanco. Por lo tanto, el niño de polo blanco es el sujeto. Y lo que queda es muy alto, es el predicado. Ahora sí, ¿cuál es el núcleo del sujeto o qué es el núcleo del sujeto? Pues el núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto. Es la parte central, pues es de quien se habla exactamente. Por ejemplo, en el caso de la niña está jugando, el núcleo es niña. El núcleo puede ser un sustantivo, como en el caso de niña, o puede ser un pronombre. Por ejemplo, ellos comen mucho. El núcleo del sujeto es el pronombre ellos. Bien, ahora vamos a ver los tipos de sujeto. Tenemos al sujeto tácito, que es aquel que no aparece en la oración, no está escrito, pero podemos sobreentenderlo, porque en el idioma español los verbos se conjugan por cada persona gramatical. Por lo tanto, es fácil saber de quién estamos hablando sin que escribamos exactamente o digamos el pronombre. Por ejemplo, tenemos, nadamos todos los días. ¿Quiénes nadamos todos los días? Nosotros. No está escrito o no lo decimos, pero se sobreentiende. Tienes la colección completa. ¿Quién tiene la colección completa? Tú tienes, ¿ok? Y en el tercer ejemplo, salieron de compras. ¿Quiénes salieron de compras? Ellos. Entonces, en realidad sí existe un sujeto, sino que es tácito, no está escrito, se sobreentiende. La otra clase de sujeto o tipo de sujeto es el sujeto expreso, que es aquel que aparece en la oración, que sí lo vemos escrito o lo escuchamos hablado. En este caso hay dos tipos de sujeto expreso. El sujeto simple, que es el que tiene un solo núcleo, y el sujeto compuesto, que es el que tiene más de un núcleo. Entonces, recuerden, sujeto simple, un solo núcleo, sujeto compuesto, más de un núcleo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de sujeto simple y sujeto compuesto. Empecemos por sujeto simple. El delfín se desliza en el agua. El núcleo del sujeto es delfín. Hay un solo núcleo, por lo tanto es un sujeto simple. Mis hermanos menores llegaron de viaje. Hermanos es el núcleo del sujeto, sujeto simple. Nosotros regresaremos mañana. Nosotros es el núcleo del sujeto, sujeto simple. Y finalmente, mi casa de campo es hermosa. Casa es el núcleo del sujeto y es un sujeto simple. Veamos ejemplos del sujeto compuesto. El delfín y el tiburón se deslizan en el agua. En este caso tenemos dos núcleos, delfín y tiburón. Por lo tanto, es un sujeto compuesto. Mi hermano y mi hermana llegaron de viaje. Hermano y hermana son los núcleos del sujeto, por lo tanto es un sujeto compuesto. Mis abuelos y tíos van al campo de vacaciones.
Los núcleos del sujeto son abuelos y tíos. Son dos, por lo tanto es un sujeto compuesto. Bien, chicos, espero que les haya servido, que les haya gustado.